Llegando a la última parte del día de hoy y no podemos terminar un jueves sin la preciosa columna económica de nuestro querido columnista Alejandro Otero. Hola Alejandro, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Gaby? Buen día, ¿cómo están? Buen día. Nosotros bien, pero te quería contar una cosa particular antes de arrancar con la columna. Hace un ratito estuvimos hablando con la presidenta del Consejo Escolar acá en la ciudad de Berisso. Ella es de Cambiemos, estaba en la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical y entre algunas cosas, defendiendo esta unión con Cambiemos y con el PRO, nos dijo que en la provincia de Buenos Aires se toma deuda en dólares porque se están haciendo las cosas bien, que la plata no se va por la tangente y que están trabajando para eliminar la pobreza estructural. Y nos nombró pavimento mientras nosotros le decíamos que acá en Berisso hay más gente durmiendo en la calle cada día, ¿no? Entonces quería como nombrarte un poco eso para encarar lo que es la economía en nuestro país, ¿no? Hay siempre distintas versiones, quería marcarlo ahí. Bueno, pero vos estás marcando un tema que es muy interesante, que es poco difundido, incluso por la oposición, porque se pone el acento, con muy buenas razones, lo hemos mencionado en más de una ocasión en esta columna, sobre la deuda en dólares del gobierno nacional, es decir, el endeudamiento a nivel nacional que de manera suicida y vertiginosa, como nunca antes en la historia, ha generado el gobierno de Macri. Pero esa misma política, ya Macri la había iniciado cuando asumió en la ciudad de Buenos Aires, allá por el año 2007, llevando a la ciudad a un nivel de endeudamiento que no ha tenido en la historia, y también endeudamiento en dólares, y la misma política siguió desde que asumió, en 2015-2016, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Es más, hace unos años atrás, en un ranking de los tomadores de deuda, como si fuera un ranking de los alcohólicos o de los adictos graves del mundo, la provincia de Buenos Aires figuraba en el top 10, es decir, había tomado más deuda que muchas naciones, la provincia de Buenos Aires. Solo la provincia de Buenos Aires. Solo la provincia de Buenos Aires. En el mismo top 10 obviamente estaba la nación argentina, ¿verdad? Pero quiero decir, claro, la Argentina figuraba en el top 10 con dos jurisdicciones propias, la nacional y la de la provincia de Buenos Aires. Digo esto como para que tengamos... Flotas. A esa competencia mandamos 2 flotas, no escatimamos en nada. No, mandamos 2 representantes, 2 selecciones. Pero lo digo para que se tome una idea de la dimensión del nivel de endeudamiento de la provincia de Buenos Aires, que es llamativamente alto, e insisto, es la sombra, la réplica de la política nacional de endeudamiento y la típica de los gobiernos conservadores, liberales, neoliberales, llámenle como quieran en la historia de la Argentina, desde Bernardino Rivadavia allá a la década del 20 del siglo XIX, que sistemáticamente han endeudado a la Argentina, siempre por supuesto con buenos motivos, como lo que seguramente sin duda con buenas intenciones y en base a su credulidad enunciaba esta persona. Siempre es para hacer obras importantes, siempre es para eliminar males que merecen ser eliminados, siempre es para la obra pública, siempre es para el pavimento, siempre son para obras que son indispensables para el fortalecimiento de la nación, pero la verdad es que las obras muchas veces no aparecen, pero la deuda perdura. Así que la provincia de Buenos Aires tiene un problema de endeudamiento severo, como lo tiene la nación, y el punto clave está en que han optado por endeudarse en dólares, siendo que la Argentina no fabrica dólares, ¿no? Muy por el contrario, tiene escasez en tiempos de retracción del comercio internacional, como los actuales, tiene escasez de dólares severa, más allá de que en estos meses uno de los datos que le gusta mostrar al gobierno es que tiene superávit comercial, es decir, que tiene un exceso de exportaciones sobre las importaciones, pero eso no se debe a que han crecido las exportaciones, porque estas han caído, sino a que las importaciones han caído mucho más que las exportaciones. ¿Y por qué han caído las importaciones? Porque el nivel de actividad se derrumbó.
Y porque y no hay cuando el plata nivel para de actividad comprarlo. se derrumba en la Argentina, las importaciones caen verticalmente. Así que ese dato que el gobierno muestra como una buena noticia, por detrás se esconde una muy mala noticia. Es decir, hay un superávit comercial, pero no producto del crecimiento de las exportaciones, que eso es lo sano, eso es lo saludable en una economía vigorosa, sino por la caída vertiginosa de las importaciones de la mano del derrumbe de la economía y el nivel de actividad del conjunto de los productores del país. Así que, de nuevo, ahí tenemos un dato que el gobierno muestra como buena noticia y en realidad no lo es. Pero volviendo al tema del endeudamiento, efectivamente la provincia se ha endeudado en dólares y por más que quieran vestirla de seda, como dice el dicho, la mona mona queda. Esto es la deuda, por más que decidan revestirla de seda, la deuda queda. Entonces habrá que ver cómo se resuelve eso, y eso está llevando a poner un foco de atención en un tema que es la recaudación, porque para pagar la deuda va a haber que recaudar. Y ese es todo un tema, y ahí por ahí eso lo desarrollamos más en profundidad en una siguiente columna, pero quiero, aunque sea hoy, enunciar por dónde pasa la divisoria de aguas. El gobierno y los gobiernos conservadores y liberales a lo largo de la historia de la Argentina, frente a este problema de tener que, entre comillas, honrarlo con los compromisos de la deuda, como se lo ha llamado desde el siglo XIX hasta el presente, cada vez que se afronta una crisis fiscal como esta, es decir, quedó la deuda y hay que pagarla, dice, lo que hay que hacer es generar superávit fiscal, y para generar superávit fiscal hay que reducir el gasto. Y entonces la emprenden con distintas medidas de ajuste para reducir el gasto, y que esta reducción del gasto genere entonces un exceso de ingresos y por lo tanto sobren recursos para pagar la deuda. ¿Se entiende? Esa es la lógica del ajuste. Solo que esta lógica tiene un fenomenal problema en el caso de la Argentina. Puede funcionar bien en el pizarrón, puede funcionar bien en algún caso en particular, en realidad no se encuentra ninguno en que funcione, pero puede funcionar bien en el pizarrón, pero sin duda no funciona en la Argentina. ¿Por qué, Gaby? ¿Por qué, Fede? Porque nuestro sistema tributario es fuertísimamente dependiente del ciclo económico, del nivel de actividad económica. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando cae la actividad económica, la recaudación se derrumba, claro, y se derrumba mucho más que la actividad económica. Porque no solo cae la recaudación, porque al haber menos actividad, como la recaudación va atada al nivel de actividad en nuestro sistema tributario regresivo, va atada al consumo, si cae el consumo va a caer la recaudación, claro, sino porque además muchos empresarios y comerciantes, buscando sobrevivir, hacen de la evasión o de la elusión parte de su estrategia de supervivencia. Entonces no solo tributan menos porque tienen menos ventas, por decirlo de manera sencilla, sino porque además hacen figurar menos ventas de la que tienen para poder sobrevivir y defenderse frente a una crisis como esta. Es decir, que dada esa situación, cuando cae el nivel de actividad, la recaudación cae mucho más. Ahí. ¿Y por qué cae el nivel de actividad? Entre otras cosas porque se reduce el gasto público. Claro. Entonces la política de ajuste termina impactando sobre el nivel de actividad y haciendo caer los ingresos, y pasa lo que le pasa a este gobierno, como le ha pasado otras veces paradójicamente a gobiernos liberales, buscando el superávit fiscal vía reducción del gasto, como lo que en definitiva consiguen es reducir el nivel de actividad, lo que hacen es hacer bajar mucho más los ingresos. Entonces, buscando reducir el nivel de actividad, ¿qué logran? Buscando reducir el déficit fiscal, que logran agrandarlo. Y como lo agrandan, ¿qué hacen? Para cubrir el déficit se endeudan, y ahí se entra en un círculo vicioso del que no se sale. Entonces, para pagar la deuda va a haber algunos que van a proponer el superávit fiscal vía la reducción del gasto, y otro que van a decir, mire, la única manera de poder pagar la deuda es recaudar más, y en este contexto, para recaudar más, cobrar más impuestos es suicida. Lo que hay que hacer es crecer. Entonces, lo que primero que hay que hacer es crecer, y si usted quiere crecer, lo que no puede hacer es reducir el gasto público. Va a tener que encontrar otras maneras, porque si crece la recaudación va a crecer, y entonces sí va a obtener recursos para pagar la deuda. Un poco lo que hizo Néstor allá por 2013, le dijo a los acreedores, mire muchachos, esperen un poquito, porque si siguen con la política de ajuste, van a matar
al país, claro. Y los muertos no pagan deuda. Primero entonces, hay que crecer y entonces la deuda se va a pagar. Claro, justamente es lo que yo le planteaba a la entrevistada anterior, que Gaby hacía mención, porque me decía, ¿y vos qué preferís, tomar deuda con Venezuela como hacíamos antes o con el Fondo Monetario Internacional, que es un organismo seguro y bla, bla, bla? Y yo le dije, mira, prefiero no tomar deuda con nadie, digamos, prefiero crecer. Y ahí está el punto, ¿no? En la economía de hoy y de la que viene, fundamentalmente crecer. Exactamente, pero además, mira, no sé qué te decía ella, yo no escuché esa parte del programa, pero sin duda, y por eso Néstor hizo muy bien cuando le pagó la deuda al fondo y se lo sacó de encima, le pagó todo de un saque y le dijo, muchachos, hasta acá llegamos, listo, claro. Ustedes sigan por la suya y nosotros por la nuestra, porque de los acreedores el fondo es el peor. ¿Por qué? Porque pretende, y lo logra, porque los gobiernos son permeables a eso, pretende imponerte las condiciones para generar los saldos posibles para el pago de la deuda. Es decir, no solo te presta y te endeuda, sino que además te impone las políticas que tenés que llevar adelante. Entonces es el peor de los acreedores, porque te presta pero además te condiciona. Así que, sin duda, lo mejor es evitar el endeudamiento en dólares en un país como la Argentina, salvo que sea para reducir la necesidad de dólares, pero eso es una discusión para otro momento. Como principio general, a la Argentina, cuando ha acelerado en el endeudamiento en dólares, le ha ido mal, le ha ido mal, y esta es otra vez donde nos encontramos frente al mismo escenario. O sea que básicamente no es que la plata no se está yendo por la tangente y que nos estamos endeudando realmente para terminar con la pobreza estructural y que esto va por el camino correcto y que hay que seguir haciendo lo que estamos haciendo, sino que volvemos al mismo ciclo. Nos endeudamos, no se soluciona lo que supuestamente se venía a solucionar y después alguien va a tener que pagar los platos rotos de esta fiesta y vamos a ser todos los bonaerenses en este caso puntual. Mirá, para muestra basta un botón, veamos qué pasó con los últimos 10.000 y pico de millones que le prestó el Fondo Monetario, que le anticipó el Fondo Monetario al Gobierno Nacional hace 50 días. ¿Qué pasó? Esos 10.000 millones no están más. Entraron, incrementaron las reservas y después del pago de estos últimos días se redujeron a cero. La mayor parte se fue pagando intereses y compromisos de la deuda. Y no menos de un 15% se fue con la política de sostenimiento del dólar, es decir, financió la fuga. No hubo un solo dólar de esos 10.000 y pico de millones que recibió la Nación hace 50 días que se haya destinado a obra alguna o proyecto que valga la pena y que mejore las condiciones de vida de los argentinos. Ni un centavo de esos dólares. Fueron todos para pagar compromisos de la deuda o para financiar la fuga de capitales. O sea, estos son datos oficiales, no lo dice Alejandro Otero, son los datos del Banco Central. Es totalmente terrible, Ale. La verdad que nosotros lo sabemos que funciona de esta manera, pero que incluso hasta ni siquiera pueden encontrar una forma de camuflártelo, te lo dicen directamente ellos, y eso lo hace más terrible porque ni siquiera están pudiendo manejar siquiera el maquillaje, para decirlo de alguna forma. Sí, y creo que hay que decirlo porque si personas de bien, como seguramente es la que ustedes entrevistaron, les está diciendo algo que no se corresponde con la realidad respecto de cómo se están aplicando los recursos del endeudamiento, y bueno, estamos en problemas. Digo, porque como decía aquel viejo y querido general, la única verdad es la realidad. Y respecto de la deuda en la Argentina no está financiando el endeudamiento, ninguna obra que valga la pena, va en su mayor parte a financiar los compromisos de la deuda contraída anteriormente y a financiar la fuga de capitales. Y ahí está uno de los nudos gordianos del drama histórico del desarrollo económico argentino. Bueno, totalmente desalentador, pero es lo que tenemos, Ale, y hay que saberlo porque se puede cambiar esta realidad, justo cambiar no es la palabra que elegiría, pero se puede transformar esta realidad y para eso hay que hacerlo principalmente a través del voto consciente, ¿no? Así que
con estos datos los invitamos a ir preparando. Los invitamos a que voten a bien. ir preparando el voto consciente, teniendo en cuenta esto. Se puede torcer este rumbo, perfectamente. Perfecto, Ale. Muchísimas gracias por tanta claridad en todo lo económico, como siempre. Muy bien, nos vemos la semana que viene. Nos Un vemos cariño la para semana todos. que Hasta viene. luego. Un abrazo enorme. Estamos recién en comunicación con Alejandro Otero, nuestro queridísimo columnista económico. Y al final no estaba tan equivocada yo con esto de decir, bueno, al final tomamos deuda en dólares, porque según Franchi se están haciendo las cosas bien, no se va la plata por la tangente, lo que sea, pero la pobreza estructural se sigue reproduciendo, la gente en situación de calle sigue aumentando, los colegios se siguen cayendo a pedazos, las salitas siguen sin insumos ni la cantidad de médicos que deberían de tener. Entonces, ¿dónde está la parte de pobreza estructural? Porque hacer bacheo y un par de calles de asfalto, sí, al vecino el frente de la casa le cambia la realidad, pero primero tenés que tener una casa, ¿no? Para arrancar por una base, tenés que tener una casa. Ya de por sí es bastante excluyente, podríamos decir eso, que no quiere decir que esté en contra del bacheo y en contra del asfalto, al contrario, me fascinaría que todas las calles de nuestra ciudad estén asfaltadas como corresponde, con la altura que tiene que tener el asfalto para que no inunde a ninguno de nuestros queridos vecinos, con todas las precauciones habidas y por haber, con toda la señalización y la iluminación que tienen que tener nuestras calles o que deberían de tener nuestras calles, pero sin embargo estamos muy lejos de eso, y lo que tenemos muy cerca y que lo vamos a sentir cada vez más en nuestros impuestos cada vez que tributamos al Estado, ya sea municipal, provincial y nacional. En la parte provincial es que en vez de volvernos esto en obras, va a volver en pago de deuda, ¿no? O sea, vamos a terminar pagando una deuda que finalmente no vino a solucionar ese problema que tanto decían que iba a solucionar, y vamos a vernos con ese problema muy, muy agravado. Ya lo vemos a ese problema muy agravado. Es lamentable lo que tenemos que vivir, más en un municipio como el nuestro, ¿no? Donde todo el tiempo nos dicen que el problema más grande de nuestro municipio es presupuestario. Tenemos un problema presupuestario muy grande. No dan los números. El problema es administrativo y así lo reflejaron las últimas 3 rendiciones de cuentas. Sí, también. Además, cierto que este factor que siempre decimos que Berisso no tiene el ingreso en la recaudación, ahí sí coincido con vos, Gaby, que como tiene Ensenada, por ejemplo, que también es un logro de gestión, porque a Ensenada ha estatizado y ha ampliado el presupuesto que siempre tuvo gracias a la gestión de Mario Secco. Berisso no cuenta con eso, lamentablemente, pero al margen hay un gran problema de administración, ¿no? En esta última gestión. Exactamente, o sea que se suman 2 problemas, problema Exacto. de presupuesto, problema de administración, y yo creería que hay un tercero, Fede, que es la perspectiva con la que se encaran los problemas sociales. La famosa decisión política. La famosa decisión política. Exacto, sí. Porque están, bueno, primero que encima están bacheando de mala calidad porque terminan haciendo 3 veces el mismo bacheo, que eso es un punto aparte y tiene que ver con la parte de administración, pero están tan metidos con el tema del bacheo, y es una bandera de esta gestión, y cuando le preguntas a los vecinos más que bacheo, muchos te piden o comida o un poco de ayuda para el comedor que está en su barrio, que quizás no lo usan ellos, pero ven que hay muchos chiquitos que van, Sí. o te pide que por favor, a ver, si extienden un poco el turno de la salita, porque no llegan, porque algunos tienen que trabajar en el horario en el que están los médicos, entonces para eso se necesitan más médicos comunitarios. Son un montón de cosas, Fede. Entonces yo diría que hay 3, o sea, decir, Sí. un primer diagnóstico. ¿Hay problemas de presupuesto? Los hay, sí. Incluso podrían reducirse si se hacen las gestiones correspondientes, con lo que hablábamos hoy con Paulinho Ferreira, que los barrios sean reconocidos como barrios, así se puede cobrar el impuesto ahí. Hay un problema administrativo, porque la administración, la verdad, que deja bastante que desear, y hay un problema de decisión política, ¿no? Se apunta a un lado cuando se podrían apuntar a los problemas más reales que tienen hoy los vecinos en esta situación económica.